En esta ocasión vamos a hablar acerca de la pintura de las culturas madre. Recuerden que estas expresiones artísticas están dedicadas principalmente a la adoración con fines espirituales o religiosos, y vamos a tener poca muestra de pintura que represente su vida cotidiana, pero sí la hay. Principalmente vamos a ver en el formato mural, porque en esa época pues no había lo que ahora conocemos como lienzos o como cuadros que se pueden transportar o que se pueden mover. Principalmente vamos a encontrarla de forma mural. Sin embargo, también vamos a encontrar en algunas culturas que se hizo en cerámica, y pues de alguna forma en esa pintura cerámica pues ya tiene un uso cotidiano, pero también una expresión artística por la expresión de su contexto, de su pensamiento y de su religiosidad. Tal es el caso de los griegos. Los griegos pintaban en vasijas, y vemos aquí una muestra de la pintura en sus vasijas con estos fondos oscuros y los motivos o las figuras en colores como naranja o rojizo, debido a la técnica especial que ellos manejaban. Y así como vamos a tener también en la pintura de la cerámica, por lo, en los romanos y también un poco en los griegos, vamos a encontrar pintura mural. Los romanos específicamente adornaban sus casas con pintura como la que mostramos arriba de la señora en la silla. Y también pintaban a sus personajes importantes, como en la parte de abajo tenemos a una poetisa romana de nombre Safo, que también fue representada en la pintura mural. En algunos casos esta pintura mural va a estar hecha con pequeños mosaicos, entonces no es que pintaran directamente en el piso, sino con técnicas especiales. Estas técnicas que acabo de mencionar también las vamos a encontrar en Mesoamérica. Aquí vemos ejemplo de pintura maya, pero también de pintura olmeca. Y fíjense cómo en estas representaciones pues hay representación de movimiento, hay también parte de su vida cotidiana, pero en estas adoraciones o en estos rituales que se hacían públicos, está una procesión en la parte de arriba, y en la parte de abajo es la captura de un enemigo, ¿no? Y vemos cómo están los guerreros, cómo estaban ataviados, y gracias a estas pinturas conocemos parte de sus costumbres, de sus rituales. Por otro lado, tenemos en la parte izquierda una vasija inca. Fíjense cómo también ellos utilizaban la pintura en su cerámica, y en la construcción de esta pintura se utilizan mucho los motivos geométricos. Para los incas va a ser importante representar estos motivos geométricos. Vemos otra representación de la escultura inca en esta vasija con una serpiente dándole la vuelta, y seguimos viendo estos motivos geométricos. Fíjense cómo sus dibujos son más abstractos de lo que veíamos, por ejemplo, en las vasijas griegas, pero esto es no porque no quisieran dibujarlo o no supieran dibujarlo, sino porque es parte de su estilo que ellos desarrollaron, porque como veíamos en la escultura, ellos tenían un alto grado de detalle y de manejo de la técnica, pero más bien aquí llegaron a otra concepción de la pintura. En el caso de los mayas, en la parte de arriba a la derecha, vemos una muestra de lo que pintaban en sus códices, que es en donde podemos ver también, además de la pintura mural, también en los códices podemos ver estas representaciones pictóricas, y vemos también el uso del lenguaje escrito, un lenguaje bastante complejo, pero que ya utilizaba sílabas que se iban combinando en diferentes símbolos, y por medio de esas sílabas y de esos símbolos es que podían construir frases, oraciones y bueno, comunicarse de manera escrita. Junto con su escritura, pues vemos también la representación de sus gobernantes, de sus personajes importantes en la sociedad, que están representados también en estas pinturas.
Y en los murales pues vemos un mayor colorido y también seguimos viendo las representaciones de dioses, de guerreros, de gobernantes, contando su historia. En cuanto a la literatura, vamos a encontrar diferentes sistemas de escritura a lo largo de todo el mundo y en todas estas culturas madre. Vamos a ver en los códices de Mesoamérica, que es en donde tenemos la principal evidencia de esa escritura, pero también en algunas estelas o esculturas vamos a encontrar inscripciones o restos de esa escritura. Ha sido muy difícil traducirlo y encontrar a qué se refieren o qué significa cada una de estas escrituras, pero poco a poco se ha ido descubriendo. En el caso de la escritura maya ya se sabe cómo conformaba sus vocablos. Por otro lado, la música y la danza, pues no tenemos evidencias como tal de qué es lo que se tocaba y solamente podemos saberlo por la evolución de esa música en ciertas zonas, ya sea pues en cada continente, porque no se dejó la música escrita, no había una notación como tal y o en algunos casos la notación no coincide con lo que conocemos ahora como la escritura de la música como tal. Entonces solamente sabemos, y de la danza pues también no tenemos esa evidencia, más que nos podemos dar una idea o se han podido dar una idea a los arqueólogos y antropólogos con base en las pinturas, las esculturas, los mismos restos de literatura o los códices y también en lo que actualmente se sigue bailando, se sigue produciendo musicalmente con esa pues es un eco de lo que se produjo en esos tiempos. Por eso es que se ha podido aproximarse a saber qué es lo que se hacía antes.